Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy tenemos una charla bastante interesante, bastante importante, con la cual lidiamos todos los días. Vamos a hablar hoy día de la inteligencia artificial. Si te quedas hasta el final, te voy a dar unos tips para que tú puedas manejar y desarrollar las habilidades de la inteligencia artificial. No sé si te has preguntado alguna vez por qué hay gente que tiene mucha habilidad para conectar, para comunicarse, para resolver problemas, y, y tú lo ves que a pesar de los inconvenientes que puede enfrentar, siempre lo ves o calmado o al menos una respuesta a la altura de las circunstancias. Bueno, eso es la habilidad de tener inteligencia emocional. Ahora, ¿pero qué es inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional fue muy popularizado por Daniel Goleman y es la habilidad para reconocer, gestionar, regular nuestras emociones y las emociones de los demás. Es la capacidad para poder nosotros entender frente a un evento de la vida cómo nos vamos a manejar. Por ejemplo, y hay un conflicto en el trabajo, estoy presentando un proyecto y hay un compañero que no está de acuerdo y se manifiesta de alguna manera que de repente a mí me incomoda. Entonces, ese evento, ¿cómo lo vamos a manejar? Puedo yo responder airadamente, le puedo decir tú no sabes nada, tú estás loco, ¿ok? O me puedo resentir, llenar de furia, quedarme callado, o de repente dices una nada más echa a llorar, ¿ok? Entonces, esas actitudes son las que se van a regular con la inteligencia emocional. Ahora, es importante distinguir la diferencia entre inteligencia emocional y coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es la capacidad de desarrollar el nivel de comprensión de habilidades cognitivas. La inteligencia emocional tiene que ver mucho con las emociones. Cómo yo, frente a un evento, frente a una emoción, la percibo, la regulo y puedo desarrollar una respuesta coherente. Pero ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Es importante porque nos evita muchos conflictos, nos evita frustraciones y nos ayuda a desarrollarnos como persona, nos ayuda a crear vínculos sólidos y fuertes, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea con la pareja, ya sea con los hijos. Entonces es importante tener en cuenta la inteligencia emocional para poder eh, salir adelante. Hay muchos casos que posiblemente tú has vivido, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un conflicto con un hijo que está un poco rebelde. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esa situación? O de repente eres un emprendedor y, pues tienes temores, ¿no? ¿Ok? ¿Saldrá? ¿Ok? De repente yo no soy bueno para eso. O de repente estás trabajando, estás frente a un ascenso o quieres un ascenso y te comienzas a cuestionar. ¿Soy capaz? Tengo las habilidades, la capacidad, se habrán dado cuenta o todos saben que yo soy temeroso, temerosa. Entonces, en la vida vamos a vivir múltiples eventos dependiendo en dónde nos encontremos. Puede ser en la pareja. ¿Ok? De repente queremos ir a algún lugar y no nos ponemos de acuerdo. O de repente queremos comprar algo y quizás para mí es innecesario y para ella es indispensable. Fíjense la diferencia, ¿no? Que de repente para ella es indispensable y para mí no, o sea, yo puedo esperar, ¿no? Tenemos también que entender, y a un momento, no de esta charla, sino en otra charla, hablaremos de las diferencias entre la forma de pensar y canalizar de un hombre y una mujer, que definitivamente no somos iguales. ¿Ok? Siempre hay muchas diferencias. Lo que sí es cierto es que todos nos merecemos las mismas oportunidades, pero que quede bien claro que no somos iguales. ¿Ok? Bien, entonces sigamos a lo que es la inteligencia emocional. Eh, Vamos a ver esto en múltiples aspectos de nuestra vida, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea con los amigos, ya sea con la pareja. Ahora, alguien me dirá, pero ¿se nace inteligente emocionalmente? ¿Ok?
o cómo funciona esto. Bueno, déjame decirte que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades. Entonces, cuando hablamos de habilidades, hablamos de la capacidad de desarrollarlas. Con algunos con mucho esfuerzo, otros de repente más, con más facilidad. Es como el deporte, de repente algunos tenemos una estructura más amigable para correr, para saltar, para practicar el deporte, pero no significa que no podamos competir, que no podamos correr. La inteligencia emocional es lo mismo. Son habilidades que tú vas a ir adquiriendo, que vas a ir desarrollando en el camino, en el proceso, a través de múltiples herramientas y ejercicios que al final te voy a mencionar, de manera que cada vez tú te fortalezca, ¿no? Por ejemplo, frente a una sensación de temor, de repente te tocará primero reconocerla, a ver, miedo a qué le tengo, por qué tengo miedo. Entonces, la habilidad será primero reconocerla y después trabajar en ella, ¿no? ¿Es válido? ¿Es posible? ¿Okay? ¿O es cierto que yo no la puedo dar? Entonces, vamos a entender que la inteligencia emocional se cultiva, se desarrolla y es la que nos va a permitir enfrentar diferentes eventos en nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Ahora, ¿para quién es la inteligencia emocional? Realmente es para todos, porque incluso el niño, ¿no? Al niño se le enseña a regular sus emociones. Los niños al principio pues agarran su juguete, agarra y se lo quita. ¿Okay? El niño no tiene desarrollada la inteligencia emocional. Incluso algunos adultos parecen niños. No agarres mis cosas. Entonces ahí es lo que tenemos que ver. La inteligencia emocional, ya sea en niños, en jóvenes que están en un estado ya de quizás de pubertad, rebeldía, en donde tienen que enfrentar una sociedad diferente para ellos, ¿no? Ya me están mirando, ya me están criticando, se vuelven más sensibles, se comparan mucho. Entonces, frente a esa situación, el desarrollar la inteligencia emocional les va a permitir manejarse mejor en esos entornos que muchas veces son hostiles, porque el mundo exterior, los jóvenes, los niños, son a veces muy crueles, muchas veces son hasta directos. Vas creciendo y tienes que ir cambiando y tienes que ir desarrollando tu habilidad para manejar de repente un hogar o para moverte en un entorno de trabajo que puede ser hostil o que tranquilamente no es como tú te imaginabas, ya sea porque no estabas preparado, porque te consintieron mucho en casa, porque pensaste que la vida pues todo era bonito y cuando te enfrentaste a la realidad te diste cuenta que no es así. Pasamos de repente ya en la edad más adulta, ya los hijos crecen, cuando ellos de repente parten y su actitud ha cambiado, porque ya tienen una familia. Entonces, ¿qué debo hacer? Hay mucha gente que se deprime. Se fue mi hijo, se fue mi hija, me abandonó. Esa palabra tan fuerte y tan innecesaria, no es que te abandonó, es que tomó su camino como es lo correcto. Entonces, la habilidad que tú tienes que desarrollar en ese entonces para entender, para tener una empatía, para tener una comprensión, eso te va a permitir en esa etapa de la vida, con inteligencia emocional, poder sobrellevar esas situaciones, ¿no? Ahora, si seguimos avanzando cuando te retires, entonces ahí hay otro proceso. Ya no valgo nada, ya no sirvo, nadie me llama, nadie me quiere, nadie me necesita. Esos pensamientos son los que te van a agobiar si tú no has llegado a desarrollar un criterio, una empatía, un autoconocimiento, un entendimiento de qué eres y cómo has llegado ahí y sobre todo lo que has ido desarrollando en el tiempo, en el proceso. Y ya si seguimos en la última parte, en la vejez, cuando muchas veces se siente, perdón, se siente mucha soledad, entonces tratar de entender, no ahogarnos en ese mar de soledad que pensamos que ya nadie nos quiere, que estamos de más en este mundo, no. De repente irnos adaptando. La ventaja que en estos tiempos la vejez se ha postergado. Ya antes a los 50 ya eras viejo, ahora a los 80 comienzas a ser viejo, porque incluso la gente está llegando a esa edad ya en mejores condiciones. Pero entonces tenemos que modificar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver y actuar. Tenemos que adaptarnos, tenemos que entender que en el proceso de nuestra vida
Si nosotros llegamos a cultivar los principios, las habilidades de la inteligencia emocional, vamos a ir aprendiendo a adaptarnos, a entender, a ser empáticos, a saber lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, a comunicarnos adecuadamente, a saber expresar nuestras emociones sin que sean agresivas, que sean escuchadas, que sean entendidas. Entonces, eso es importante. Yo te invito a que continúes y vamos a ver por qué sigue siendo importante la inteligencia emocional y vamos a ver cómo lo podemos ir desarrollando cada uno de nosotros. Para algunos tenemos un lugar, unos puntos mucho más fáciles, ya sea por la forma como hemos vivido, hemos estudiado, hemos aprendido, y quizás haya otros que se nos va a hacer difícil. Uno que quizás sea un poco difícil es la empatía, ¿no? Generalmente tendemos a juzgar. Es difícil para muchos de nosotros tratar de entender al otro. El otro nunca tiene la razón. Yo siempre tengo la razón. ¿Ok? Entonces yo no tengo por qué entenderlo. Eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Ok? Vamos a ir a una pausa y continuamos. ¿De acuerdo? No se vayan, quédense con nosotros. Bien, una vez más regresamos a este bloque. Ahora vamos a hablar de las 4 habilidades que tenemos que desarrollar en la inteligencia emocional. Una de ellas es la autoconciencia, la segunda es la autorregulación, la tercera es la empatía y la cuarta son las habilidades sociales. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo se come, como decimos algunos, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, comencemos con la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Como el nombre dice, auto, hacia adentro, yo, conocerme, ¿ok? ¿Cómo siento mis emociones? Saber entender las emociones, entender que estoy molesto. Lo que me dijo no me gustó, me molestó. Es válido. O sea, el asunto no es reconocer que te molesta, el asunto es evitar que esa molestia salga disparado como una respuesta agresiva. Eso es lo importante. Entonces, en la autoconciencia, lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestras propias emociones, identificar cuándo me molestó, cuándo me alegró, cuándo me entristeció, o sea, reconocer que estoy triste. Lo que me dijo me entristeció. Mi hijo me dijo que no quiere hablar conmigo, me llené de tristeza. En el trabajo me dijeron que el proyecto no funcionaba y me dio cólera, me dio rabia. ¿Quién se cree él? ¿Ok? ¿Bajo qué criterio me criticó? Entonces, esa es primero, la parte de la autoconciencia es entender eso, ¿no? Reconozco mis emociones, reconocerlas, saber cuáles son, saber en qué momento salen. Cada vez que me dicen que no, yo me molesto. Cada vez que me dicen que estoy equivocado, ¿qué cosa? ¿Yo me voy a equivocar? Yo soy el papá, yo soy el jefe, yo no me equivoco. Esa es la actitud que tienes que corregir, reconocer la emoción. Porque detrás de una cólera hay un temor, ¿ok? Siempre hay un temor. Temor a que se den cuenta que no soy capaz. Cuando realmente no es que no seas capaz, simplemente que en ese momento, pues, que tengas que corregir algo. Ahora, otra cosa es, dentro del autoconocimiento, es conocer tus fortalezas y tus debilidades. Quizás las fortalezas son más fáciles de reconocer, porque la gente te lo anda diciendo, oye, qué bueno eres para hablar, ¿ah? Y cuando tú das tu punto de vista, no hay quien te tumbe las fortalezas. Pero las debilidades, nadie te dice, oye, me parece que la forma como lo expresas no es la correcta. Como saben que tú te enfureces, ¿por qué te lo van a decir? Entonces, ser capaz de entender cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. ¿Sabes qué? Yo tengo mucho temor de expresarlo de esta manera. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú reconoces tus márgenes, te preocupas en utilizar bien tus fortalezas y desarrollar tus debilidades. No, ¿sabes qué? Yo cuando hablo tartamudeo, pues practica, ¿ok? Que cuando hablo se me olvidan las cosas, pues memoriza, anota, ¿ok? Busca la solución para que tus debilidades no sean un problema en el futuro, sino que poco a poco lo vas a ir cambiando y desarrollando. Otra cosa también tienes que ver cuáles son tus valores y tus intereses en el autoconocimiento. Porque si tú sabes sobre qué te estás moviendo,
cuáles son tus principios, cuáles son tus criterios, entonces te vas a dar cuenta cómo vas a reaccionar. Porque tú entonces vas a decir, bueno, esto de aquí no va con lo que yo creo y lo que yo pienso. Entonces, al menos estás claro para ver cómo vas a reaccionar. No se trata de reaccionar. No me gustó, está equivocado, no sabe nada, ¿ok? No sirve para nada. Esa actitud no resuelve, solo crea un conflicto, ¿ok? Un problema. Y aquí estamos para aprender a sobrepasar esos inconvenientes, para saber manejar las situaciones, para poder llevar a un final feliz o al menos manejable un punto de vista con el que no estoy de acuerdo. Y ojo, no estoy hablando solo en el trabajo. Generalmente se da con la pareja, con los hijos, con los padres, con los hermanos, y qué más, pues con el trabajo, hasta con el vecino. El vecino saca a su perro y siempre lo lleva para mi jardín. Y a mí no me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Esa es la parte. Entonces, en el autoconocimiento tenemos que entender, identificar nuestras emociones, ver las fortalezas y las debilidades que tenemos y los valores y los intereses que nos mueven, sobre los cuales nosotros estamos dispuestos a negociar, a mover. Después vamos a la autorregulación. ¿Qué es la autorregulación? Una vez que yo ya sé qué es lo que tengo, yo sé que me enfurece que me digan que no, ¿ok? Yo sé que no me gusta que me contradigan. Entonces comienzo a regularla. No es la forma correcta, no es lo correcto. Manejo mis emociones. No me voy a exasperar, no voy a gritar, no voy a armar un problema. Simplemente me controlo. A ver, Fernando, cálmate, cálmate. Yo sé que no te gustó lo que te han dicho. ¿Ok? Yo sé que no te gustó que te dijeran que el proyecto estaba flojo. Yo sé que no te gustó que te dijeran que no sabes comunicarte con tu hijo. Yo sé que no te gustó que te dijeran que en la entrevista que diste no estuvo muy buena o la charla que estoy dando parece que no le gustó a mucha gente. Entonces, primero, contengo mis emociones, ¿ok? Ya sea de tristeza, ya sea de cólera, las voy a contener. Después, una vez que la entiendo, me voy a adaptar. A ver, yo sé que la cólera, la furia, el enojo no es lo correcto. ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo me voy a adaptar? ¿Qué voy a reemplazar? De repente, tranquilo, quieto Bobby, sereno Moreno, respira, tranquilízate, dale imaginación a lo que está pasando. Algo no está bien de repente, algo no lo entendiste bien, o de repente tienen razón. Hay que, no, ahora no eres perfecto, eres casi perfecto. Vamos por ahí, ¿ok? Y después busca la motivación para llegar a lo que quieres hacer, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo hago llegar que mi mensaje correcto, ¿no? ¿Cómo hago para que entiendan que mi proyecto va en esa dirección? Que estoy dispuesto a acomodarlo, ¿ok? Pero no estoy dispuesto a dejarlo, que es diferente, porque siento que el proyecto es bueno. Entonces, ya vemos, autoconocimiento, reconozco mis sentimientos, mis emociones. Autorregulación, no dejo que reaccione, sino las evalúo y las calmo. Después viene la empatía. ¿Qué es empatía? Se dice que es ponerse en los zapatos del otro. Es entender, ¿ok?, por qué el otro hizo lo que hizo o dijo lo que dijo. Vamos a suponer, de repente alguien que dijo mi proyecto no estaba bueno. Entonces yo en vez de enfurecerme me pongo a preguntar, me pregunto, ¿por qué habrá dicho eso? De repente él tiene un concepto diferente, ya sea que desconozca o de repente conoce más de un determinado punto y su opinión es importante. Esa es empatía, entender por qué mi esposa, ¿okay?, me dice lo que me dice, por qué mi hijo, ¿okay?, actúa de esa manera, qué está pasando en él, qué está pasando en su cabeza, qué está pasando en su situación. Acuérdense, es un adolescente, está pasando por muchos cambios de repente en el trabajo, de repente con el hermano, qué situación está viviendo. En la empatía es entender por qué la persona, ¿ok?, hizo lo que hizo, tratar de entender. Si yo estuviera en su lugar, quizás hubiera hecho lo mismo. Esto se va a ver como un paréntesis de todo esto en lo que es constelaciones, si se habla de constelaciones familiares, ¿no?
¿ok? Tratar de entender por qué la persona hizo lo que hizo, y se dice que si tú estuvieras en sus condiciones, en su tiempo, con las mismas cosas que vivió, hubieras tomado la misma decisión, no hubiera sido mejor, no eres mejor que nadie. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ver es la empatía, y después tenemos que comprender a los demás, ¿ok? Entender por qué, tratar de entender por qué. Acuérdate que no somos uno solo, es un conjunto social. ¿Ok? Y tenemos que, aquí es importante tener lo que le llaman la escucha activa. Te voy a escuchar, no te voy a oír, te voy a escuchar. ¿Qué significa? Voy a prestarte atención. Cada vez que me digas algo y que me des las razones por las cuales mi proyecto no te gustó, voy a tratar de entender, a ver, ¿a qué no te gustó exactamente? Mi proyecto tiene 10 partes. De repente no te gustó la última. De repente no te gustó la del medio. De repente no te gustó el título. Sin embargo, como yo no sé escuchar, no le gustó el título, yo pensé que todo mi proyecto no le gustó. Entonces, tenemos que tener una escucha activa. La pareja nos dice algo, el hijo nos dice algo. A ver, escúchalo. ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué mensaje me quiere dar? ¿Qué está tratando de comunicarme? No, no es solamente lo que yo quiero escuchar, sino qué está tratando de decirme. Y la asertividad, la capacidad de poder dar un mensaje correcto, ¿no? Yo recibo, yo entiendo, ¿ok? Y yo comunico. Y la última parte serían las habilidades sociales. Ser capaz de interactuar socialmente. Una comunicación efectiva, ¿sabe qué, vecino? Eh, no me gusta que el perro esté en mi jardín porque me lo ensucia. Y se le estoy diciendo de la manera más simple y sencilla, ¿por qué? De repente el vecino me dirá, ¿sabes qué? No te preocupes que si ensucia lo limpio. Entonces ya estamos llegando a un acuerdo, a una comunicación. De repente a mi pareja, ok, mira, no me gusta ir ahí porque cuando no nos atienden bien. O de repente tu pareja te dice, no me gusta ir allá porque eh, hay mucha gente. Entonces, la comunicación efectiva. ¿Ok? Después, el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué está pasando en el trabajo? ¿Por qué hay tanto problema? ¿Por qué la gente falta mucho? Entonces, hacer un poco de empatía, hablar con los trabajadores y entender. ¿Ok? Y después llegar a hacer un trabajo en equipo. Vámonos de camping, ok. No estamos de acuerdo a dónde. Vamos a conversar y vamos a trabajar en equipo. Vamos a desarrollar esa habilidad. ¿Ok? Y tener la capacidad de resolver conflictos. ¿Ok? Tratar de manejar las diferencias de la manera más adecuada. Tratar de que no haya tanto conflicto. Para eso hay que ceder, hay que dar y recibir. No podemos cerrarnos en una sola posición porque no llegamos a ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener autoconciencia, autorregulación, empatía y habilidades sociales. Vamos a desarrollar esa parte, vamos a poner de nuestra parte, porque son habilidades. Y así como correr te desarrolla la capacidad pulmonar a las piernas, levantar pesas te desarrolla la espalda, pues a estas habilidades te van a desarrollar la inteligencia artificial. Vamos a una pausa y continuamos con el bloque final. Bien, en este bloque final vamos a volver a entender por qué es tan importante las relaciones, la inteligencia emocional, y lo que vamos a entender es dónde lo aplicamos y cómo vamos a ir nosotros mismos practicando la inteligencia emocional en nuestras vidas. Hemos dicho que la inteligencia emocional nos va a servir en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales y en nuestra propia vida. Frente a una situación, frente a un problema, frente a un evento, seamos capaces de tomar las mejores decisiones con la mente más calmada, con las emociones autorreguladas, reconocidas, y eso nos va a permitir estar siempre adelante de las circunstancias, salir victorioso de cualquier inconveniente que tengamos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos que ya algunos los he mencionado. Por ejemplo, si tienes un conflicto con tu hijo, entonces, ¿qué tienes que hacer? Empatía. ¿Ok? Buscar un momento adecuado con la persona y comenzar a preguntarle qué está pasando, por qué
estás, y por qué esa distancia, por qué actúa de esa manera, una comunicación y tener una escucha activa, escuchar lo que él me dice. Ahora, no significa que esté de acuerdo, pero sí es importante entender por qué él piensa de esa manera. Porque no puedes corregir o no puedes modificar o no puedes interactuar con algo que no conoces. Acuérdate que tú tienes tu vivencia, tu idea y tu forma de ser. Tu hijo está viviendo otra experiencia. A pesar que a esa edad se viven experiencias similares, pero las historias son diferentes y la forma como la vive cada persona es diferente. Por ejemplo, en el trabajo, si nosotros tenemos eh, un conflicto en el trabajo, tratar de hacer empatía. ¿Por qué la persona actúa de esa manera? ¿Qué situación está viviendo o ha vivido? Yo sé que puede estar viviendo. Y otra vez la escucha activa. Que me diga qué está pasando para poder entender por qué está reaccionando de esa manera. Acuérdese que eso viene primero con el autoconocimiento. Yo sé, yo me conozco, yo sé que cuando algo no me sale me enfurezco o me pongo triste, ¿okay? O de repente me apago. Imagínate, estás en una reunión, te dicen algo que no te gusta y te apagas. Es terrible. Entonces, en el trabajo, tratar de entender que no es fácil, seguro, ¿sí? Pero tampoco es imposible. Porque acuérdate, si tú vas a trabajar con una mentalidad que yo no voy a pelear, yo no voy a salirme con la mía, yo voy a participar, a tener un trabajo en equipo. Somos un equipo. El desarrollo de las tareas es la suma de del trabajo de todos y cada uno en el equipo. Entonces, basado en eso, tengo que ser capaz yo de dar y recibir, de negociar, de poder manejar las cosas. O por ejemplo, la inteligencia emocional eh, frente a un ascenso, la inseguridad que puedes tener. Entonces, ¿qué haces? Buscar de repente un terapeuta, trabajar tu inseguridad, reconocer tus fortalezas y debilidades, ¿no? Por eso es importante. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto, no? ¿Qué podemos hacer en el día a día? Una forma bastante peculiar e importante es escribiendo. Porque cuando tú escribes, primero, la emoción se baja. Se baja porque lo estás poniendo en papel. No es lo mismo emocionarte ahorita que va a agarrar y comenzar a escribirlo. Entonces, te da tiempo a leer más adelante. Y después te vas a dar cuenta que por esto yo perdí la cabeza, por esto actué de esa manera. Entonces, primero tienes que escribir tus emociones. Cuando pasa un evento, escribirlo y decir, bueno, me dijo que no, ¿cómo me sentí? Después, evaluarlo. A ver, me sentí mal. ¿Es válido? Ok, el compañero que dijo que no estaba de acuerdo con mi proyecto, ¿quién es? De repente es el conserje. De repente él me dio una opinión basada en su poca experiencia. De repente es un novato. Entonces, sin embargo, yo solo me dejé llevar por el comentario. No le gustó. ¡Wow! Me convertí en Hulk. Me transformé, me puse verde. Entonces, tenemos que aprender. Okay, primero escribir, después reconocer tus emociones. Ser capaz en el camino, cuando algo te molesta o esto me molestó, escríbelo. Escríbelo porque entonces, después, ¿qué me molestó? Yo no me acuerdo. Solo sé que me enciendo cada vez que dicen algo. No, escríbelo para que la próxima vez que digan esa palabra que tanto te molesta, ya no te enciendas. Que lo tomes con calma, lo tomes con sabiduría y entiendas que quien te lo dice de repente tiene un conflicto. Muchas veces he dicho cuando doy terapia o cuando doy una charla, siempre para mí es importante que te salgas de la ecuación cuando hay un conflicto, ¿no? ¿Qué significa que te salgas de la ecuación? Por ejemplo, mi jefe me gritó. A ver, si tú te sales de la ecuación sería mi jefe grita. Entonces ya no es personal. O sea, él grita porque no sabe otra forma de comunicarse. ¿Ok? Desafortunadamente no tiene inteligencia emocional como yo la estoy trabajando. Entonces, él ya no me afecta. ¿Que me incomoda? Seguro que sí, a todo el mundo le incomoda que alguien grite, pero no es personal. Eso es lo más importante, no es personal. No es que viene, sale el jefe de la casa y se lo voy a gritar a Fernando porque yo me entretengo. No, no es personal. Él sale y de que llegas, de repente de su casa sale gritando, maneja, vive peleando con la gente del tráfico, llega al trabajo y sigue igual. O sea, ese es un problema de él. Qué pena.
Es un problema de cómo tendrá su vida. Entonces, salte la ecuación cuando tengas un conflicto. ¿Ok? Tienes que aprender a regularte, aprender a autorregularte, aprender a reconocer, ser empático. ¿Cómo desarrollas la empatía? Tratando de entender por qué la persona te dice lo que te dice, ¿no? O sea, entiéndelo, por ejemplo, y bueno, siempre él se disgusta. ¿Qué puede haber pasado? ¿Ok? O cómo puede estar viendo el asunto que le incomoda, ¿no? Tratar de ponernos en su lugar, tratar de ser empático. Acuérdense, aprende la escucha activa, no solamente es oír, déjalo que hable, cuando acabe me avisas, no, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar? O sea, ¿en qué puedo yo colaborar para que ese mensaje sea bien transmitido, sea bien recibido y no cause conflicto? Porque muchas veces la idea es buena. El problema no es la idea. El problema es cómo se dice. El problema es cómo lo reciben. El problema es cómo la reboto, ¿no? A mí me dice el proyecto, yo lo tiro, pero yo le agrego lo mío y de repente hasta lo distorsiono. ¿Qué pasó? Yo no he escuchado activamente. ¿Ok? Yo he escuchado lo que he querido y lo he transformado y he dicho lo que he querido. Entonces todo eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces comienza a cultivar la habilidad. Tú cultivas la habilidad y te vas a dar cuenta que todo va a ser mucho más fácil en tu vida. Y es cierto, y es simple. La mayoría de conflictos que tenemos en la vida, si te das cuenta y te pones a analizar, es por la forma como percibimos las cosas. No como se dice, sino como yo lo percibo. Alguien puede estar cantando y yo lo puedo percibir mal. Y la canción puede ser hermosa, pero yo, como vengo de una desilusión amorosa, que me vengan a cantar de cuánto te amo y cómo te amo y soy feliz contigo, pues obviamente a mí me están dando por la espalda, ¿okay? Latigazos, porque estoy sufriendo. Entonces, ¿qué está pasando? No es el evento, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Nosotros nos enfermamos, nos afectamos, no por los eventos, sino por la forma como yo percibo un evento. Y te vas a dar cuenta que de repente, cuando estás enamorado de esa canción romántica, te hace sentir bien, lleno de amor, sí, esa es la canción que habla mi historia, o de repente la misma canción, después cuando se termina la relación, ya no te gusta, te hiere, ¿ok? Te da en la llaga. Entonces, ¿qué pasó? El evento sigue siendo lo mismo, pero tu percepción ha cambiado en función de las circunstancias y de las condiciones. Entonces, siempre que te afectes en algo, pregúntate, ¿cómo estoy yo por dentro? ¿Cómo están mis emociones? ¿Qué estoy viviendo en mi vida? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy afectado? Escríbelo, porque siempre te voy a decir, cuando tú escribes, bajas la emoción y después te das un momento para leerlo y te vas a dar cuenta que lo que tú estabas inventando no era cierto. Siempre recuerda que tenemos nosotros 60.000 pensamientos diarios, de los cuales solamente el 5% se pueden realizar. El resto es fantasía, pura y dura. Entonces, cuando tú un pensamiento macabro no llegó a la hora, seguro está con otra persona, seguro me está engañando. Cuando tú lo bajas, le quitas el poder. Acuérdate, tú y solo tú le das el poder a alguien o a algo, a un pensamiento, a una palabra, a una acción, para que te llene de gozo o para que te destruya, para que te duela. Siempre te voy a decir, lo que percibas va a depender de ti. No depende del vecino, no depende de la pareja, no depende de tu hijo, es tu percepción. Entonces cambiemos, desarrollemos esas habilidades, reconozcamos nuestras capacidades y sigamos adelante. Yo te invito a que continúes en la siguiente charla. Me gustaría esta vez sí hacer una entrevista. Vamos a, vamos a conseguir un experto en estos temas que te van a ayudar, ¿no? Vamos a seguir cultivando esa habilidad. Vamos a ir trabajando en el desarrollo personal. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Me buscas como Desprogramando con Fernando. Me vas a encontrar en Facebook, en YouTube. Tengo más de 500 videos.
que tienen que ver con la percepción, o sea, la enfermedad es producto de la percepción de las cosas. Y también tengo un curso de PNL gratuito y muy sencillo, pero te puede ayudar y te puede servir. Me busca, y si tienes un comentario, por favor, ponlo abajo, escríbelo. Si tienes alguna duda, si quieres alguna opinión sobre algo que puedas estar viviendo, pues no te pierdas la oportunidad. ¿Ok? Y gracias con todos, gracias y hasta la próxima. Chao.